Hola, bienvenidos una semana más al programa Algo Personal, aquí a su televisión, a TVA. Hoy vamos a acercarnos un poco a lo que es la naturaleza del notario. El notario, saben ustedes, que es la persona que da autenticidad a los hechos y los actos que ocurren cuando él está presente, por poseer lo que llamamos fe pública notarial. Bien, pues para aclararnos este tema y para aclararnos muchísimos temas interesantes que están alrededor del trabajo del notario, hemos citado a un profesional acreditadísimo aquí en Alcoy, como es Eugenio Pérez Almarche, al que damos la bienvenida. Eugenio. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atender Gracias. una llamada de televisión. Gracias por invitarme. Bueno, yo me he dicho que más o menos el notario, la función del notario es esa, ¿no? No hay... Sí, el notario, por un lado, es funcionario público del Estado, lo cual te da una seguridad a nivel de legislación, normativa, y por otro lado también es un profesional del derecho. Somos profesionales pues, cualificados desde el momento que pasas una oposición bastante rigurosa, y eso también es una garantía para el cliente que se acerca a la notaría. De los que tenéis que hacer cuando hemos estado hablando unas oposiciones felinas, ¿no? La verdad que el régimen de oposición es bastante duro. Sí. Bastante duro y integrado por varias pruebas, 2 de ellas orales, 2 de ellas escritas, y con un tribunal objetivo e imparcial. Es integrado por profesionales del derecho, no solo por notarios. ¿Los notarios ocupáis unas plazas determinadas o podéis elegir, quiero decir, qué limitación hay por población? Sí, en función, cuando entras al cuerpo, en función de tu número de colocación en esa oposición, salen unas plazas vacantes que por orden de aprobar en esa posición, pues tú vas eligiendo esa plaza. Y después ya tienes el sistema de antigüedad, porque se clasifican en notarías de tercera categoría, de segunda, de primera, y eso va en función de los habitantes, en función de la población. Quiere decir que en Alcoy, por ejemplo, hay unas plazas limitadas de esas plazas notariales. Vienen determinadas por el gobierno y en función del número de habitantes, Alcoy es notaría de segunda, Ya. por el número de habitantes. Actualmente hay 4 plazas demarcadas, llegaron a haber 5, de las cuales cuando hubo la crisis económica, la burbuja, ahí sí que se amortizó una plaza. De los 5 notarios que existían en Alcoy, ahora quedan 4 plazas demarcadas, las 4 cubiertas. Los notarios tenéis esa particularidad de ser testigos privilegiados de todo lo que la sociedad va haciendo, va comprando, va vendiendo. Sí, o sea, que somos una especie de confesores. De confesores. Con el deber de secreto profesional que tenemos, pues acumulas una serie de confidencias y de contratación, de documentación, que es muy reservada. Y en un pueblo como Alcoy, esa confidencialidad no será fácil de llevar. Bueno, me imagino más en que mi caso, el carácter, siendo alcoyano. siendo alcoyano, perteneciendo a una filá y viviendo la sociedad alcoyana, cuando ocurra aquí cualquier cosa... Sabes, sí, mucha gente, incluso como anécdota, mi anterior destino fue Caudete, y al salir la vacante de Alcoy me tentaba venirme, y gente que me aconsejó no vayas porque en tu población mucha gente que te conozca no irá precisamente para que no conozcas, digamos, sus negocios o sus contratos, claro, y que preferirá ir, pero vamos, es más la gente que confía contigo, que te busca, que la que no viene, ya te lo digo yo. Ya te lo digo. Bien, una de las cosas que vosotros intervenís es la compra y venta de viviendas. Correcto. Compra y venta de viviendas, bien de segundo sí, plazo, de segunda mano o nuevas. Y aquí asesoramiento, ¿qué funciones? Sí, una de las funciones del notario precisamente es la cercanía con el cliente, es decir, viene gente a notaría, tú asesoras de forma imparcial ambas partes, tanto al que compra como al que vende, incluso asesoras de forma gratuita. Si te vienen a preguntar y asesoras, independientemente de que firmen o no ese contrato, no les cobras nada, somos un asesor. Y luego a la hora de formalizar contrato, escritura, realmente tú asesoras vendedor y comprador,
debidamente cualquier duda de tipo jurídico, de tipo fiscal, lo mejor para cada caso. Se llega a efectuar la escritura de compraventa, se firma y habitualmente ahora es segunda mano. La obra nueva, después del pinchazo de la burbuja de la crisis, realmente en Alcoy es muy residual lo que se está construyendo. Queda mucha vivienda vacía por vender en manos de los bancos. Bueno, recurrir al notario, que es preciso, es decir, que tiene que pasar por vosotros la compra y venta necesariamente por la inscripción en el registro de la propiedad. Un documento privado no accede al registro. Una escritura pública de compraventa, tienes la garantía de la fe pública registral. Hay un sistema de comunicación con el registro 24 horas vía fax que te, digamos, da un aviso por entrada de cualquier carga, embargos, y firmas, tienes la seguridad de que firmas sin cargas ni embargos. Eso tiene unos gastos, sí. funcionalidades, entonces, que son los gastos de ley. Si tú puedes pactar cuando contratas una compraventa, gastos, ¿cómo funciona? Si pactas gastos ley o pactas una forma distinta entre comprador y vendedor. Se puede pactar. Se puede pactar, excepto plusvalía municipal, donde el sujeto pasivo es el que vende. O sea, que el sujeto pasivo es el que vende. O sea, hay unos gastos que se suman que son los del comprador y los del vendedor. Sí. Que entre ellos pueden pactar, ¿no? Correcto. Gastos ley implica que el que vende paga plusvalía municipal, lo que es la escritura, y el que compra paga la primera copia, digamos, de la escritura, que es la que circula, el registro de la propiedad a su nombre y el impuesto de transmisiones. Actualmente es un 10%, el que cuando son transmisiones de segunda mano, segundas transmisiones, cuando es de promotora particular ya entra el IVA. Ya entra el IVA para viviendas y ahí se pagaría únicamente el 1,5% de actos jurídicos documentados. Pero tú, si no pactas nada, entra en gastos ley con esa distribución. Otra cosa es que al negociar la compraventa, libremente comprador y vendedor pueden decir, bueno, yo vendedor pago solo la plusvalía, tu comprador te haces cargo de los demás gastos. Eso es factible y entra dentro del pacto. Sí. Aparte están los aranceles notariales. Sí, arancel notarial, eso viene regulado también, al ser la faceta de funcionario público del Estado, es el gobierno el que determina unas tarifas, unos precios. El nuestro viene fijado desde el año 89. Ha habido muy pocas variaciones, con lo cual podemos decir que los precios de las actuaciones nuestras, yo creo que menos Portugal, a partir de Portugal somos los más baratos de Europa. Competimos los notarios, otra cosa que quería dejar claro, no en precio sino en calidad. Es decir, el arancel es único para todos los notarios. Exacto. Sea de una población de tercera como fuera Madrid o Barcelona de primera. Idéntico arancel para todos. Porque ese bulo que corre, que... A veces hay bulos de que esta notaría es más barata que otra, eso es falso. Eso es falso, puesto que el arancel es único para todos los notarios, determinado por el gobierno, vía, pues eso, hay una ley del año 89 que fijaba esos aranceles. Y realmente es así. Es así. Entonces hemos deshecho un bulo que suele decir que tal notaría es más barata, y tal. El notario compite en calidad. Exacto. Y en servicio, no en precio. Vale. ¿Qué son las provisiones de fondos? Ese es otro tema también importante. En el notario habitualmente viene un cliente y todos esos gastos que hemos desglosado de plusvalía, escritura, registro, impuesto, nos pueden autorizar a nosotros a gestionarlo. Entonces, esa autorización conlleva el pedir una provisión que cubre todos esos gastos, de tal forma que cuando devolvemos la escritura ya les justificamos esa provisión con factura de cada. De ahí que otro bulo de los que corre, es decir, el notario me ha cobrado 5.000 euros, 6.000 euros. Claro, siempre me gusta explicar cuando se pide esa cantidad que es provisión de fondos. Realmente la parte más pequeña de esa provisión es la factura del notario. Claro, ahí incluye el 10% de impuesto, que suele ser lo más caro, la plusvalía municipal, que también suele ser importante, y luego registro y notaría es la partida más pequeña. Pero claro, el bulo que
que tú sabes que muchas veces Sí. dice, he ido al notario y el notario me ha cobrado 7.000 euros, 8.000 euros. Claro, Es una previsión es de una fondos. provisión de fondos. Es otro bulo que también conviene desmontar porque eso conlleva la totalidad de los gastos que origina firmar una escritura. Y la financiación mediante préstamos hipotecarios, que aquí también... Hoy en día es raro el que no, muy mediático. el que no está metido a medias con un banco para firmar una compraventa. Si necesitas la mayoría de las veces financiar ese precio de compra y lo haces a través de un préstamo hipotecario, sí, la mayoría de las veces. Y ese impuesto, ¿esos son impuestos de actos jurídicos? A ver, en ¿O sois de- o es compraventas, distinto? si compraventas tributas por transmisiones patrimoniales, es el 10%, son impuestos todos delegados en comunidades autónomas. Otro de los conflictos que hay es que cada comunidad autónoma tiene una presión fiscal mayor o menor. A nosotros, en las hipotecas, por ejemplo, pagas el famoso acto jurídico documentado, que es del 1,5%, que venía pagándolo el cliente, el prestatario, y a golpe de sentencias pues se ha ido cambiando de criterio hasta las últimas polémicas final de año, en las cuales hubo un parón en el Supremo, unos cambios de criterios, hasta que al final lo impusieron al banco. Todo eso ¿Al se banco origina... desde una fecha determinada? Sí, desde finales de año Ya. a nivel de a golpe de sentencia. Ya. Y eso es debido a que no hay una ley clara que regule el tema hipotecario en cuanto a gastos, que por cierto ahora existe ya, bueno, se aprobó en las Cortes, quiero recordar, en diciembre, y ahora está en el Senado. En febrero yo creo que está previsto que se apruebe en el Senado y puede entrar en marzo o abril en vigor. Ahí ya sí que regula que todos los gastos los asume el banco, excepto la tasación. La tasación del inmueble, para dejar un poco de margen al cliente, a controlar un poco o que sea un profesional independiente el que se busque el prestatario, el deudor, para tasar. Y así entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, ¿el banco tú crees que se va a resignar así de sin más? A ver, como todas las empresas y los bancos de una empresa, su objeto es ganar dinero. Está claro que no va a perder. Si por un lado va a tener que pagar notario, registro e impuestos, salvo el tasador, lo lógico es que eso vaya repercutido al cliente. Claro. De una forma u otra, llámese subida de diferenciales para revisión de tipo de intereses, llámese comisiones, aunque eso también estará controlado por ley. Comisión de apertura se está cobrando, la de estudio no podrás cobrar una comisión de estudio, pero a lo mejor podrás elevar la comisión de apertura, o el diferencial, si la referencia es Euribor, igual la incrementas un poco, pues ya. Como siempre, toda empresa... Siempre intentará darse oxígeno. Sí, claro. Porque es una empresa cuyo objeto claro, es prestar dinero para ganar. Incluso, pues eso, cláusula solo va a desaparecer también. Va a estar controlado por una ley hipotecaria que no existía y que hacía mucha falta, porque estábamos funcionando a base de sentencias. Cláusula suelo, pues lo ganas a base de sentencias. El tema de los gastos de actos jurídicos documentados lo has ganado a base de sentencias. Y a nivel de Europa nos estaban ya apretando para que existiera una ley hipotecaria, incluso con amenazas de sanciones importantes. Eugenio, ¿cómo vamos ahora de la transmisión y de la compra-venta de negocios? Nosotros ahí intervenimos pues en el tema mercantil, lo que es así negocios tipo autónomo, negocios, todo eso realmente no pasa por notaría. Nosotros intervenimos en constituciones de sociedad limitada, sociedades anónimas, aunque lo más habitual son las SL. Son más de tipo familiar, pocos socios. Ahí es donde intervenimos a la hora de constituir una sociedad limitada, donde determinas el objeto social, el domicilio, el cargo de administrador, todo eso es lo que figura en la escritura de constitución, con unos estatutos que se firma todo conjuntamente, pides un CID y lo envías al registro mercantil, en este caso provincial. Pero me refiero yo a que hemos tenido épocas mejores. Por supuesto, por supuesto. Nos ha repercutido en todo. Hemos tenido un bajón en contratación en general del 50%. 50% respecto de lo que tampoco era normal. El ritmo de firma que había hace 8, 7, 9, 10 años al que existe ahora.
Ahora está repuntando, sí que es verdad. Sí. Sí que es verdad. Y ese proyecto que lleva el gobierno o las entidades académicas de dar mucha facilidad para que la gente joven abra un negocio, ¿eso a ti te llega de alguna forma? Sí, porque hay mecanismos para constituir sociedades a través de lo que se llama ventanilla única, en la cual sí que te tasan mucho lo que son los gastos. Por 150 euros tú puedes constituir una sociedad limitada. Son facilidades a la gente joven que quiere acceder a través de una SL al negocio, cualquier tipo de empresa, cualquier otra de actividad. Así que por ese lado se está facilitando el acceso, pues abaratando los costes. Y la conservación de documentos, porque vosotros tendréis todo un arsenal de documentos digitalizados y otros que serán en papel. Quiero decir, eso tiene una propiedad privada. Eso lo conservamos, todo documento que se firma en notaría se conserva para siempre. Hay un protocolo, se le llama protocolo. Tú firmas ese original y ese original queda en mi protocolo. Lo que circula realmente es una copia autorizada, es decir, la copia firmada por mí como notario, donde no aparecen las firmas de los clientes. La gente a eso le llama original. Realmente sí. Es una copia autorizada firmada por mí como notario. El original realmente se queda en mi protocolo. Yo lo conservo 25 años. Los últimos, tengo un archivo, cada notario tiene un archivo de los últimos 25 años. A partir de los 25 años pasa a un archivero, digamos, de distrito, y en nuestro caso está en la Casa de la Cultura. Es decir, que a partir de 25 años yo ya pasa a la Casa de la Cultura. Cada año entrego al archivero ese año, que pasa de los 25, sí. Y queda conservado por el archivero del distrito hasta los 100 años. Y eso va en papel, en tomos encuadernados, bien conservados, pero además de un protocolo informático. Digital. Sí, tenemos un soporte digital en donde va todo digitalizado, es decir, que tenemos copia digitalizada informática y copia en papel. Tenemos los dos sistemas. Pero eso tiene una protección de datos. Quiero decir que durante los 25 años que tenéis los notarios esa documentación, nadie puede acceder, no, por salvo supuesto. Que sea una orden policial o una orden judicial. Realmente está el derecho a copia, que nosotros tenemos un deber de secreto profesional, tanto yo como notario, como los empleados de la notaría. De hecho, tú firmas testamento, envía al testador, solo el testador tiene derecho a copia. Nadie puede venir a decirte quiero una copia del testamento. Fallecido él mismo, te tienen que acreditar el fallecimiento, pedir última voluntad del Ministerio de Justicia para saber que ese es el último testamento y demostrar que tienes un interés legítimo, es decir, en ese documento. Y si no lo tienes, lo deniegas. Ahí el derecho a copia está muy protegido. Nadie puede venir familiar, padre, esposa, eso a rajatabla, no puedes dar copia, salvo que tengas un interés legítimo en ese documento. Ahora que has hecho referencia de los fallecimientos, una de las cosas más polémicas y más comentadas es las herencias, que me imagino que es donde... Ahora también es un tema de moda, sobre todo por los impuestos de sucesiones. Exactamente. Entonces, en lo que respecta a la importancia de hacer testamento, que es albacea y tercio libre. Vamos a ver. Sí, la importancia de hacer la importancia de hacer el testamento siempre es recomendable. Es un documento que no es caro. Puede valer 60 euros más el IVA, cada uno hace su testamento, eso sí, porque... La mujer o el hombre... Cada uno el suyo. Cada uno el suyo. A veces hay un convencimiento de que venimos los dos, hacemos un testamento, no. Cada uno hace su testamento por separado. Porque son dos mitades, claro. Bueno, depende del régimen económico del matrimonio también. Puedes estar en gananciales o puedes estar en separación de bienes. Eso en función. Si realmente estás en gananciales, sí que es 50-50, pero el testamento es independiente de ese régimen económico. Tú haces un testamento y dispones, digamos, tus instrucciones en testamento para cuando tú no estés. Entonces ahí depende también si tienes hijos, si no tienes hijos, entran ahí las legítimas, ¿de acuerdo? El albacea contra el partido es una figura interesante de cara a una posible discrepancia en un futuro a la hora de partir. Si tú falleces, tienes hijos, dispones en tu testamento una forma de distribuir tus bienes y basta con que uno de tus hijos diga yo no firmo la herencia,
eso te paraliza lo que es la escritura de herencia y supone pues ir a un juzgado, hacer una partición judicial. El albacea es la persona, digamos, el hombre mediador o de paz que puede firmar. Es una persona de confianza del testador. Eso quiere decir que, vamos a ver, va un matrimonio y la mujer puede testar a favor de un hijo determinado. Eso es la mejora. ¿Y eliminar al otro? No. Eliminar a uno supone desheredarlo. Desheredarlo. Claro, para desheredarlo. Y eso no es tan fácil. No. Las causas son muy estrictas y muy graves. Vienen reguladas en el Código Civil. Pues puedo decirte que es por atentar contra la vida del padre, negarle alimentos, maltratos, injurias de palabra. Es decir, son causas muy tasadas en el Código Civil y muy graves para desheredar a alguien. Es decir, por ejemplo, un matrimonio que tenga 2 hijos, Caín y Abel, y el matrimonio, por lo que sea, pues quiere beneficiar a Abel. Sí, tú puedes mejorar. ¿Y cómo? ¿Hasta qué punto? Hay 2 tercios que se consideran legítima larga, entonces tú puedes mejorar a un hijo en 1 tercio, de más respecto del otro, que se llama tercio de mejora. Está previsto también por la ley. Tú puedes diferenciar de 2 hijos mejorando a uno de ellos. Lo que no puedes, bueno, sí puedes, si existe causa justa para desheredar, no dejar nada a uno de ellos. Pero claro, no es tan fácil. Claro. No es tan fácil. Porque digamos que el problema se lo dejas al hijo que se queda. Tendría él que demostrar que esa causa existe. ¿De acuerdo? Si el otro hijo que está desheredado y va a los tribunales a reclamar su legítima, podría reclamarla, pero el hijo nombrado heredero tendría que demostrar que existe esa causa. Siempre es muy desagradable entre hermanos llegar a ese extremo. Por eso muchas veces lo que llegas es a dejar lo mínimo, sin llegar a desheredarlo al hijo que digamos no se lo merece, y mejorar al otro hijo con 1 tercio de más, que es el tercio de mejora que prevé el Código Civil. Luego te queda el tercio libre que tú decías, como la palabra dice, libre, puedes dejarlo a quien quieras, familia, amigo, a cualquier persona. Bueno, ¿qué ocurre como el rumor que hay, que si no hay testamento el Estado se lleva el tanto por ciento? A ver, ¿qué ocurre cuando no hay testamento? Eso es otro bulo que existe, que a veces pues me dice, pues un amigo me ha dicho esto, una vecina, un vecino me ha contado esto, que claro, siempre digo que no hay 2 casos iguales. Realmente, si no hay testamento, el impuesto que pagas es el mismo. Lo único que ocurre es que tienes que hacer un acta de declaración de herederos, que se llama un acta de declaración de herederos ab intestato, que supone eso, pues que la persona, por ejemplo un hijo, su padre no ha hecho testamento, pues tienes que pedir certificados de registro civil para acreditar o demostrar que realmente eres hijo. Aportar una serie de pruebas que al notario le demuestren que eres pariente directo, como son certificados de última voluntad que dicen no hay testamento, del registro civil que me dice que eres hijo, y luego 2 testigos que acrediten que efectivamente todo eso es cierto. Entonces, yo como notario considero que todo eso es cierto y lo declaro por notariedad como heredero. Eso es uno de los inconvenientes, que tienes que hacer esa acta de declaración de herederos. A partir de ahí, el hijo, una vez declarado heredero, va a pagar lo mismo si hay testamento que no lo hay. Los hijos tienen una reducción de 100.000 euros en impuesto y a partir de los 100.000 euros una bonificación del 50%. ¿Vale? Eso es ascendientes, cónyuge y descendientes. El impuesto, haya testamento o no haya testamento. Es decir, que de que el Estado se lleva la más mitad, por no haber nada, todo eso es bulo, no es cierto. Es el inconveniente de preparar esa declaración de herederos, puesto que no ha habido un testamento previo. Y también la ventaja de que si haces testamento, ese tercio libre, tú se lo puedes dejar al cónyuge en tu testamento. Mientras que si no hay testamento, la ley le da ese tercio al hijo. Con lo cual, y eso es importante. En caso de que fallezca el hijo primero, sí, y que el hijo a lo mejor es un empresario, sí. Estás hablando de que premuera, de que el hijo premuera al padre. Sí, hay una figura que se llama la sustitución. ¿Qué ocurre? Que ese hijo que ha fallecido, si a su vez tiene hijos, estamos hablando de los nietos, ocuparía el lugar que tendría el padre si hubiera vivido. Eso está previsto también, por ahí se llama técnicamente sustitución vulgar. Eso viene del derecho romano, por eso se llama sustitución vulgar.
un nombre un poco extraño, pero en definitiva es que los nietos, es decir, los hijos del hijo premuerto, ocuparían su lugar. Ya. Y en caso que tal vez se te haya presentado de ser un matrimonio, este hijo tiene una esposa con dos niños, vamos a suponer, en ese momento, ahí, ¿cómo está la preferencia? Es decir, primero actúan los dos niños, que son... Sí, ahí el cónyuge, la esposa depende, no tiene nada que ver en la herencia de los padres de su marido. Ya. Únicamente si fueran menores de edad, lo que hace es el representante legal, al tener la patria potestad, comparecería a los efectos de firmar por los menores, no para heredar, puesto que la herencia del cónyuge no participa, porque realmente el parentesco es por consanguinidad, es decir, descendientes directos y ascendientes. Los descendientes directos serían sus hijos, los nietos. Ella intervendría, si fueran menores, para aceptar la herencia de sus hijos procedente de su padre. ¿Te has encontrado con alguna anécdota o algún caso que, bueno, que las herencias son lo más polémico y te hayas Yo visto... personalmente no, a veces casos desagradables, sí que es verdad que familias que llevan muy mala relación y que a la hora de firmar, es raro, alguna vez se han levantado y no han firmado, porque en ese momento aprovechan para sacarse los trapos sucios, ¿sabes? Y no terminar la firma. Incluso tener que pararles y decirles, a ver, todo eso se discute en casa, es decir, son anécdotas más desagradables que otra cosa. Como tema de particiones de herencias, suele ser cuanto menos tienes que partir, más trapos sucios se sacan. ¿Te acuerdas de que en la comunión de mi hija tú le pagaste el anillo? Detalles de ese tipo, ¿sabes? Y también triste a veces, que se da mucho ahora, de padres o madres que vienen y que no quieren desheredar a su hijo porque le sabe mal, pero realmente están desatendidos. Tener operaciones graves, estar en el hospital, no acercarse y con las lágrimas en los ojos tener que verse forzados a desheredarlo, ¿sabes? Y por desgracia, cada vez he notado que es más frecuente en los testamentos de personas mayores. Por desatención, ¿no? O por desapego. Sí, de no saber incluso de los nietos, no conocer incluso a los nietos, porque los hijos no se los han llevado a conocer y son situaciones muy desagradables. Claro, eso es un síntoma de lo que la sociedad está digiriendo ahora mismo. Es el momento que es donde vamos, de desatención a los mayores, y a la hora de hacer testamento, que le duela mucho a la persona, pero que a veces se vea un poco obligado a hacerlo, ¿sabes? ¿Y algún compañero tuyo que le haya ocurrido...? No, la anécdota más famosa es la del testamento que te llaman, que una persona que está muy mala y realmente cuando llegas te das cuenta que la persona está ya fallecida, está en la cama, intentan colarle al notario un testamento como si otra persona abajo susurrándole sus últimas voluntades, ¿sabes? A mí no me ha pasado, vamos, sí que ha pasado a veces de avisarte a firmar un testamento y la persona realmente no está capacitada. Y son gente que no tiene hijos, son sobrinos o hermanos, e intentar forzar la situación cuando una persona ya no tiene capacidad para firmar y levantarte y marcharte sin firmarlo, porque realmente nosotros controlamos en ese momento. Por eso te hablaba de la seguridad jurídica del notario en su condición de funcionario público del Estado y de profesional del derecho, es decir, una seguridad y una tranquilidad. Tú vas y controlas la identidad de la persona y su capacidad para firmar ese documento. Realmente, si no tiene capacidad, no lo firmas. Eso es sagrado en nuestra profesión, es decir, que es una garantía también para el cliente. ¿Os habéis equiparado vosotros a los notarios franceses, italianos o, vamos, europeos? Sí, a nivel europeo, nosotros estamos en el sistema latino, germánico, es decir, hay dos grandes bloques, el latino y el anglosajón. Funcionamos de forma... El latino nuestro es el más extendido, es decir, casi hay una unión del notario latino en Europa integrada por, yo creo que casi 70 países. La mayoría de los europeos, del bloque del este unos cuantos, algunos más atípicos como Japón, por ejemplo, que algún país de Asia o de África que están asimilando nuestro sistema, que es el que te hablaba de seguridad jurídica y de garantías, y el tema del notariado sajón. Cualquier persona en principio puede ser notario, aquí tiene que ser un profesional del derecho. Allí el notario sajón lo que hace es controlar la firma, es decir, que has firmado delante de esa persona,
pero realmente es solo la identidad del que firma. El tema jurídico funciona en los bufetes de abogados, por eso ves en las películas, series americanas siempre el coste es muy superior, sí, porque cada cliente tiene contratado su abogado y funcionan a base de despachos de abogados. Y luego detrás de eso hay una póliza de seguro que garantiza que si no se han cumplido o no ha salido bien la operación, hay un seguro que te cubre. Es un tema, pero el más extendido es el nuestro. ¿Tú te has visto a veces la situación de tener que ponerte en contacto con otro notario de otro país para...? Sí, sí, pero europeo. Europeo Siempre. Entonces siempre hay canales para entendernos y para llevar a cabo. Suelen ser notificaciones, es decir, ¿cómo notifico yo a una persona que le he revocado un poder para que no lo pueda seguir utilizando? Cuando vivo en Francia, por ejemplo, pues sí que tienes un mecanismo, o a través del consulado español allá, porque los cónsules fuera de España ejercen la función de notario, tienen fe pública notarial, idéntica a la nuestra, o incluso pues a través de notarios franceses o de otros países, salvo Inglaterra, que tiene el sistema lógicamente sajón. El resto de Europa pues hay canales para llegar a notificar pues eso, revocaciones de poderes. El caso más típico es, tú le revocas un poder a una persona que no reside en España, tiene que saber que le has revocado esos poderes para que no los utilice de buena fe. Claro. Bueno, Eugenio, antes de despedir el programa, ¿tienes alguna cosa que valga la pena comentar o añadir a lo que hemos hablado? Yo creo que hemos visto un poco más lo que es temas de actualidad y que socialmente la gente le preocupa, o a veces lo que estábamos hablando de bulos que circulan y que muchas veces los tienes que desmontar porque no hay dos casos iguales. A veces te vienen a consultarte y realmente no puedes pensar que tu caso es el mismo que del vecino o del amigo. Es decir, entonces estamos abiertos, muy cercanos a la gente, muy asequibles a que te consulten y que les aclares sin cobrarles ningún tipo de cantidad por las consultas. Claro. Y luego los aranceles son de la forma que hemos visto. Sí. Bueno, pues ya han visto que hay que ir al notario para asegurarse, para consultar, porque los notarios no somos cercanos y asequibles. Sí, exactamente. Exacto. Muy bien, Eugenio, pues te agradecemos otra vez el que hayas venido, que nos hayas aclarado y documentado al respecto. Podríamos estar hablando sí, ya lo sé, de muchos temas, pero el tiempo limitado. Lo entiendo. Te agradecemos muchísimo, y a los espectadores ya les habíamos dicho que era un tema interesante, que era un tema, pues bueno, estudiar la naturaleza del notario y que vean ustedes pues cómo es estas personas que se limitan a facilitar y a apoyar y a asesorar todo lo que se produce en la sociedad de compras, ventas, herencias y, en fin, garantizar la estabilidad. Así es que, bueno, pues espero que les haya gustado el programa, agradecerle otra vez a Eugenio que haya venido, y a ustedes también su atención, esperándolos en el próximo programa de Algo Personal.